vida se enferma. Y cuando una persona se enferma, hermano, pues está recaído, está acostado. Pero también yo pienso que el día de hoy, hermano, estos hermanos deberían de estar cuando menos orando en su casa. Y si yo le pregunto, ¿cuándo creen que los hermanos están orando ahorita? ¿Están orando en sus casas? ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¿En sus camas? ¿O están viendo ahorita la novela, yo no sé, una película? Pero es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, que Jesús tiene que reinar en nuestras casas. Entonces, cuando uno tiene a Jesús en su corazón, desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los profetas, ¿verdad?, cuando el varón de Dios llegaba a una casa, esa casa era bendecida. Esa casa era, ¿verdad?, era multiplicado los alimentos, ¿verdad? Jesús, Dios Todopoderoso, mandaba la bendición a ese hogar. ¿Cuántos han leído allá por Primera de Reyes, hermano? En la vida del profeta Elías. Si usted ha leído alguna vez, ¿verdad?, cuando Elías, ¿verdad?, llegó a aquella casa, aquella mujer que estaba en necesidad. Ella tenía gran necesidad. No había alimento, no había nada. Todo se había escaseado. Pero Dios tenía un plan para con esa mujer. A lo mejor dentro de la ciudad la gente tenía que comer, pero ella no tenía ya nada. Había una hambruna tremenda, una necesidad grande para esa mujer. Y dice la palabra que esta mujer estaba viuda, ¿verdad? Entonces, esa mujer solamente estaba preparando algunas tortas, hamburguesas, yo no sé, hermano. Pero la palabra de Dios dice que estaba poniendo en la brasa, iba a poner unas tortitas ahí a cocer sobre la brasa y luego comérsela, y ya no había más alimento, y luego dejarse morir. Qué tremendo es eso. Que uno se deje morir. Cuando hay una esperanza de clamar a Dios, cuando tú puedes decir, voy a orar al Dios Todopoderoso, a ver si mi Dios responde, a ver si Dios tiene misericordia de mí y puede enviarme alimento a mi casa. La palabra de Dios dice que Dios había preparado a Elías para que fuera con esta mujer. Era una bendición que el varón de Dios llegara a esa casa. Por eso cuando tú llegas a tu casa, a tu hogar, hermano, yo sé que siempre vas a tener alimento, porque Dios te ama, porque Dios te bendice. Pero Dios había mandado, ¿verdad?, con una exactitud perfecta, hermano, a Elías a esa casa, porque no había nada. Pero Dios quería hacer algo en esa casa. Dios quería hacer algo con esa mujer. Cuando tú invitas a un ministro, un pastor a tu casa es bendecida. Tu alimento se multiplica. Todo Dios restablece cuando tú dices, es bueno que vaya el varón de Dios a la casa. Pero muchos han perdido esa bendición. Muchos se han quedado atrás. Por eso todo se había acabado para esta mujer. Solo le quedaba un poco de harina y de aceite. Aquí dice la palabra que la casa, ¿verdad?, estaba completamente, vivía esta mujer en una miseria, en una pobreza tan grande. Mire cuán misericordioso es Dios. Tuvo misericordia de ella, tuvo hambre, había escasez de alimento y muerte ahí. Cuando no hay alimento hay muerte. ¿Por qué le digo muerte, hermano? Porque cuando el hombre de Dios, después de haber llegado a su casa, después de haber multiplicado la harina, el aceite, dice la palabra que al poco tiempo, ¿verdad?, el hijo de aquella mujer murió. Entonces, había hambre, pero también había un espíritu de muerte. ¿Cuántos hogares, hermanos, el día de hoy hay hambres,
Hay espíritu de muerte. Hay veces que usted llega a un hogar, hermano, y no hay nada en el refrigerador. Hay veces que usted llega a la cocina y no hay nada que comer. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros descuidamos las bendiciones de Dios. Esta mujer a lo mejor no conocía mucho de Dios, pero ella tenía en cuenta, ¿verdad?, que el varón de Dios que había llegado, ella sabía que Elías era el varón de Dios. Entonces, cuando él le pidió, dice, dame a mí de comer. Pero si yo te doy, nos vamos a quedar nosotros sin comer. Entonces ella no sabía los propósitos de Dios. Ella desconocía lo que Dios iba a hacer en su vida. Vamos a ir un poquito ahí Primera de Reyes. En el capítulo 17, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, vino luego a él, en el versículo 8, hermano. Capítulo 17, Primera de Reyes, versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, fíjense lo que Dios le manda. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado, dice, orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea que Dios había ordenado a Elías que fuera. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Morir. Había un espíritu de muerte, porque no había alimento, no había nada. Pero la mujer había declarado que había un espíritu de muerte. Dice, luego nos vamos a dejar morir. A lo mejor tú no tienes nada en tu casa, y tú dices, yo quiero mejor morir, y prefiero morir que seguir en esta miseria, que seguir en esta hambre. Pero no es así. ¿Cuántos saben que Dios tiene preparado algo para nosotros? Para esta mujer había algo preparado, hermano. Para esta mujer se le habían abierto las ventanas de los cielos. Por eso es que, mire, hermano, cuando usted mira a la gente, hermano, que anda por ahí a veces, que no tiene, que no le alcanza el dinero, que no produce, hermano, ¿sabe por qué, hermano? Porque a veces no están dando a Dios lo que debe dar a Dios. Cuando Dios dice en Malaquías, dice, si tú traes los diezmos, las ofrendas, dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y abriré, dice, esas ventanas para que haya en abundancia, dice, para que haya en abundancia alimento en tu casa. El alfolí debe estar siempre, ¿cómo? Lleno de alimento. A lo mejor usted no entiende qué es el alfolí. ¿Alguien conoce el alfolí? El lugar donde se ponía, ¿verdad?, las ofrendas, ¿verdad? Ese alfolí donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Atrásito en el lugar santo, pero estaba también el alfolí. El alfolí, a lo mejor usted dice, es una canasta, lo que se pone que no, hermano. El alfolí en Israel era un cuarto, ¿verdad?, con una abertura donde traían el alimento, el grano, donde se traía todo lo que era la agricultura, la cosecha. Y ahí lo traían al Señor. Los primeros que sacaban los israelitas tenían que traerlo al alfolí. Y el día de hoy mucha gente está confundida. Dice, pues yo puedo llevarle un saco de harina al pastor y que lo meta ahí al alfolí, o que meta el grano. No es eso. Ahora Dios te dio un trabajo. Ahora Dios te proporciona dónde ganas el dinero, tus finanzas, ¿verdad? Entonces Dios te dice, bien, bueno, de lo primero que tú extraigas,
de todo lo que tú ganes, de todo lo que tú saques, tienes que traer el diezmo y las ofrendas. Entonces ahora Dios te proporciona un trabajo para que tú traigas al alfolí, ¿verdad? O sea, al lugar de las ofrendas. Entonces, hay mucha confusión en el pueblo de Dios. ¿Por qué mi casa no está bendita? ¿Por qué esta mujer ya estaba declarando la muerte? Dice, comamos nada más este pan y luego los dos nos dejamos, ¿qué? Morir. ¿Cuánta gente se está muriendo en los hogares? De enfermedades, pero no quieren que Jesús entre en sus casas. Pero no quieren recibir la palabra. Pero no quieren que vayamos a orar para que Jesús haga la obra y los levante y los sane y los refortalezca y les dé bendición. Hay hogares, hermano, que están viviendo en la miseria, en la ruina. Yo he ido a evangelizar, hermano, y he encontrado hogares, hermano, donde en las casas, en los patios, por frente, hermano, lo único que puede ver usted es basura, botellas de cerveza, botes de cerveza, regados por todo el patio, y las casas, hermanos, sobrecayéndose, que necesitan una remodelación, hermano, que no se ve bien el hogar, que hay un desastre, porque en esos hogares no reina Jesús. Pero cuando llegas a un hogar que es cristiano, decente, tú te das cuenta, hermanito, porque ahí habita Jesús. Porque la bendición de Dios está con los hijos. Entonces los hijos de Dios son aquellos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, ha demandado de nosotros. Mira, tú eres mi hijo. Dios nos dio una potestad a nosotros de ser llamados hijos de Dios. Pero nadie quiere de esa gente, hermano, ser hijos de Dios. Solamente los escogidos, solamente los que quieren, esos van a ser bendecidos. Entonces, si Jesús no está en nuestro hogar, hermano, nuestro hogar está en un desastre. Nuestro hogar está en miseria. Nuestro hogar está en hambre, está en enfermedades, está en un espíritu de muerte. Por eso es que esta mujer, cuando llegó el hombre de Dios, ella dijo, vamos a comer, pero nosotros ya no tenemos esperanza. Ya no hay vida para nosotros. Y cuando no hay esperanza, la gente se siente como morir. ¿Cuántas veces usted se ha sentido morir, hermano? Levante su mano. Nadie. Todos son santos. Entonces. Hay gente que se ha sentido morir, hermano, cuando tiene un golpe en la vida. ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Si yo todo el tiempo estoy con el Señor, si yo todo el tiempo hago esto. A lo mejor Dios te está pasando por una prueba para ver si tú le amas, hermano. Nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos la victoria? Yo tengo la victoria. Usted tiene la victoria. Usted tiene palabra de vida. Usted tiene palabra de aliento, hermano, para decir a la gente que está en necesidad, a la gente que está enferma, hay alguien que puede solucionar. A lo mejor yo no soluciono tu vida, pero hay alguien que quiere solucionar tu vida. Se llama Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso, el que tiene el poder de sanar todas tus enfermedades, toda tu dolencia, todo lo que tú tengas. ¿Cuánto creen eso? Amén. Jesús tiene potestad sobre todas las enfermedades. Gloria al Señor. Entonces, Elías había llegado ahí, hermano. Llegó a esa casa para hospedarse. Imagínense un hombre de Dios, que Dios lo manda a ese hogar. Una mujer que era viuda. Pero ahí te tienes que hospedar, Elías. Tienes que quedarte, Señor, pero si no hay comida. Él no preguntó ni dijo nada. Él solamente llegó y le dio hospedaje a aquella mujer. En estos tiempos, hermano, si un hombre de Dios se hospeda con una viuda, se piensan muchas cosas. Pero cuando uno es hombre de Dios, uno guarda su postura. Uno dice, yo soy el hombre de Dios. Yo vengo a ti para traerte sanidad, para traerte la bendición. Los pensamientos del profeta, ¿verdad?, es que tenía que quedarse ahí con esa mujer, era hospedado con esa mujer, pero al poco tiempo dice la palabra que el hijo murió. ¿Murió, sí o no, hermano? Si usted ha leído aquí esta palabra,
¿verdad? Usted va a encontrar que el hijo de él, ¿verdad? De ella murió. Entonces, si seguimos leyendo ahí donde estamos, dice en el verso 18, un poquito más adelante, ahí donde dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, dice, o sea, todos mis pecados, y para hacer morir ¿a quién? A mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó ¿a dónde? Al aposento donde él estaba, y lo puso ¿dónde? Sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Le pesó mucho a la mujer y le dijo, varón de Dios, ¿por qué has venido solamente para recordarme, para traerme mis pecados, mis iniquidades? Hacía falta ahí, hermano, la bendición de Dios, pero ya había llegado el profeta, ya estaba hospedado, el hombre de Dios ya estaba ahí, hermano. Pero la sentencia ella la había proclamado, porque también ella debería de haber muerto, hermano. Pero solamente murió su hijo, porque ella dijo, no tenemos más pan y nos vamos a dejar morir nosotros. Entonces, ¿por qué iba a reclamarle al profeta? Si iban a morir los dos juntos, si no había más pan, si no llegara el profeta, iban a morir. Pero gloria a Dios, hermano, porque llegó la bendición. Gloria al Señor, porque llegó el hombre de Dios y llegó, ¿verdad?, para traer multiplicación del aceite, de la harina. Pero también cuando murió el hijo, dice que este hombre, ¿verdad?, se puso sobre este niño, este cuerpecito, y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva en sí y tenga vida. Aleluya. Cuando hay un espíritu de muerte y el varón de Dios va a tu casa, tú no te das cuenta a veces que Dios corta esa maldición de muerte. Hay hogares que hemos ido, hermano, y el Señor nos muestra y nos dice que hay un espíritu de muerte. Hace años una muchacha que era maestra de aquí, se apartó del Señor. Su esposo, que era católico, se la quiso llevar a una quinceañera a hacerle celebraciones católicas y todo. Y se empezó a faltar a la iglesia, ella no quiso venir. Y fuimos a verla y no quiso, dijo que después de eso a ver qué pasaba. Faltaba una semana para la quinceañera, y entre esa semana, un lunes, su esposo, no era su esposo, estaba junto, solamente vivían en unión libre. Dice que se levantó a las 4 de la mañana. Pero antes de eso nosotros habíamos ido. Cuando fuimos a visitarla, porque no venía a la iglesia, yo le dije, hay un espíritu de muerte en tu casa. Yo miraba la muerte que se paseaba de cuarto en cuarto. Y ese mismo espíritu le brincaba a una niña que ella tenía. Y tuvimos que orar por esa niña para que ese espíritu saliera. Pero cuando yo le miré, y le miré que entró a una puerta de un closet, escuche bien, esto es verídico. Yo miraba un espíritu de muerte que abría la puerta y me enseñaba lo que tenía. Y yo le dije, ¿qué tienes ahí? Dije. Y me dice, ¿por qué, pastor? Dije, yo miré un espíritu de muerte, pero yo miro amarres de brujas, de hechiceras, pero también miro armas. Y yo miraba armas que tenía ahí el Señor. Y me dice, pues yo no puedo abrir ahí, pastor, porque me tiene prohibido mi esposo. Sí, le dije, porque ahí están los amarres, tu casa está maldecida. En tu casa no reina Dios. Si tú quieres que Cristo reine en tu vida, que opere, tienes que tirar esa mujer. Pero es que a mi esposo le costó como $5,000, dice, ese amarre que hicieron. Escúcheme bien. Había comprado, hermanos, veladoras que le habían mandado no sé de dónde, y unos amarres solo para tener a esa mujer bien pegadita y apartarla de la iglesia.
Y ella lloraba y decía, yo no me había dado cuenta porque yo tengo prohibido abrir esa puerta. Cuando lo sacó, le dije, ¿quieres destruirla? Sí. Y destruyó eso, pero las armas no quiso. Dice, las armas no, pastor, dice, porque esas son de él. Dice, yo no quiero meterme en esas cosas. Pero eso es amar que él tiene, sí. Dice. Lo tiró, hermano. Y se sentía un espíritu de muerte feo. Después de la siguiente semana, cuando ya habíamos tirado eso y quedaron las armas, y yo le dije, tienes que hablar con tu esposo, con el que es tu esposo, porque estaban en unión, y yo le decía, tienes que hablar y decir que tiene que sacar eso, porque aquí no habita Jesús. Y después venimos y volvemos a orar, dice, ya cuando hayan echado todo afuera. Y no quiso. Siguiente lunes, siguiente semana, una semana antes de la quinceañera, nos hablaron por teléfono. Pastor, pasó algo muy grave. El esposo de esta muchacha se acaba de asesinar. Se suicidó. Con la misma arma que estaba ahí, hermano. El diablo estaba enojado porque habíamos ido. Pero ella no quería que Jesús estuviese así. Estaba apartada, estaba luchando con su esposo, pero también estaba con el enemigo. Y empezó a plaquear. Cuando nos hablaron y fuimos nosotros, todavía estaba ahí el cuerpo. Había sangre ahí donde se había asesinado en un sillón. Y por ahí le dejó una notita en un espejo ahí. Y qué triste, hermano. Solo por una fiesta, ni alcanzaron a ir a la fiesta y el diablo lo asesinó. Cuando yo llegué, la mujer estaba tan transformada, no aparentaba nada de cristiana, no, tenía un rostro como si tuviera demonios, me quería aventar para arruinarme la cara a mí. Y yo le decía, en el nombre de Jesús, aquíétate, hermano. Pero ¿por qué a mí me sucedió esto? Porque fuiste desobediente al Señor. Quisiste pasar los límites a Dios. Y mira lo que sucedió. Sí, pero ¿por qué a mí, pastor? Porque son cosas que solamente Dios sabe. Y tú lo que necesitas, Dios, es arrepentirte y confesar a Cristo en tu corazón y apartarte de esta miseria. Sal de esta casa y vuélvete a Dios. Entonces miren, hermano, cuando Cristo no habita en los hogares, qué tan peligroso. Hay pastores que nunca han tenido experiencias de estas. Pero cuando yo voy a un lugar y ministro, ahí me revela el Señor. Y sé cómo está viviendo esa gente, sé lo que hace. Y sé si hay pornografía, si hay enfermedad, si hay cosas de hechicería, de brujería. Y esta mujer le tocó así. Lamentablemente se apartó de Dios, se fue no sé a dónde, y nunca más volvimos a saber de ella porque iba enojada con Dios. Cuando Dios le había dado la oportunidad de venir a la casa, de convertirse, ya ella ya le había dado el buen paso. Ella ya era maestra, ya nosotros la habíamos discipulado, ya le habíamos enseñado, pero se dejó engañar por el esposo. Por eso es importante, hermano, que en tu casa reine Cristo. Si hay alguien, hermano, que está practicando hechicería, si hay alguien que es maldiciente, si hay alguien que se está oponiendo al siervo de Dios, a la iglesia, hermano, tú tienes que echar fuera eso. Porque eso es maldición. Maldición. Entonces, en la casa del Señor, hermano, siempre va a haber bendición. Porque mire, a Dios nos puso a nosotros. Nosotros somos los ángeles que estamos puestos en la iglesia, en la casa del Señor. Y si alguien se levanta en contra de nosotros, se está levantando en contra de Dios, hermano. Entonces la gente no sabe. Hay mujeres, hermano, que ahorita, en vez de estar aquí en la casa del Señor, hermano, están divirtiéndose, andan comprando, andan gastando en estas fiestas, hermano. En vez de estar en la casa del Señor. Y eso es triste, hermano. ¿Por qué? Porque no habita allí el Señor. Así que este niño, ¿verdad?, había muerto. Lo que Dios hace, ¿verdad?, lo hace bien hecho. Dios le dio la oportunidad a esta mujer. A lo mejor esta mujer no tenía ídolo, no tenía nada, pero Dios
había mirado la nobleza de esta mujer. Y ya el profeta estaba hospedado en su casa. El profeta vivía ahí con ella. Tenía un aposento. Un aposento era un lugar, un cuarto pequeño, donde se tenía una cama, donde se tenía una mesita, donde había vamos a decir, un candelabro por ahí, o yo no sé si era una bombilla de petróleo o de aceite, no sé, pero para que se alumbrase. Eso era un hogar, ese era un aposento para ellos. Entonces, lo importante que es, hermano, que el hombre de Dios pueda ir a tu casa, pueda ir a dónde, a ver, a orar, no digo todos los días, pero cuando menos una vez al mes, porque no todo lo que hay en tu casa le agrada a Dios. Y a veces nosotros pensamos, hermano, esto le agrada a Dios. No, esto no le agrada a Dios. A esta mujer venía a la iglesia, pero había cosas que no le agradaban a Dios de lo que había dentro de la casa. A lo mejor ella quería seguir, pero su hogar estaba lleno de ¿qué? De amargas, de santería, de espíritus de muerte. Y no nada más iba a morir su esposo, sino que también Dios había revelado que iba a morir su hija. O sea que el hombre iba a agarrar a la niña dormida y a su mujer y las iba a matar a las dos, y luego él se iba a asesinar. Yo se lo dije antes de que sucediera eso. Le dije, estas armas que él tiene, él te quiere asesinar a ti y quiere matar a tu niña, y luego se va a matar a él. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te va a salvar? La oración de nosotros. Nosotros vamos a seguir orando por ti, aunque tu corazón esté amarrado, para que no encuentres ese espíritu de muerte. Y gloria a Dios, hermano, porque pues cuando menos no se llevó a esas dos personas, esas dos almas. Y mucha gente dice, nosotros nos juzgan. Mucha gente dice que no es importante el varón de Dios. Es importante, hermano. Es importante que la bendición de Dios entre a tu casa, esté en tu casa, radique, habite todo el tiempo. ¿Cuántos son de Dios? Así que cuando yo vaya a su casa, hermano, si tiene ahí un póster de las Chivas rayadas, arránquelo, quítelo. A lo mejor usted le va a la América. Órale. ¿Por qué, hermano? Porque toda esa costumbre corrompe los buenos pensamientos. ¿Por qué no tener un salmo para con Dios, verdad? ¿Por qué no tener en la casa una Biblia ahí abierta y decir, Jehová mi pastor y nada me faltará? Entonces, la gente, hermano, está trabajando el día de hoy muy diferente, pero también yo estoy hablando, hermano, de lo que es la bendición dentro de tu hogar, de tu casa. Literalmente estoy hablando del hogar donde tú vives. ¿Cómo es tu hogar? Reina Jesús ahí. Opera Jesús. Las cosas que tú haces le agradan a Dios. Las cosas que tú estás viendo. Decía un predicador en la noche estábamos mirando una predicación y dice, yo no tengo cable, dice, porque no quiero contaminarme, no quiero pecar, dice. Solamente tengo mi televisión y veo el canal 33 y veo otro. De todos modos te contaminas. Se contamina. Cuando la mente está sana, cuando tu mente está limpia, tú no te contaminas. Aunque tengas todo lo que tengas, no te vas a contaminar. A lo mejor te dice que yo tengo cable también. A mí lo que me gusta ver del cable es lo que Dios hizo. Por ejemplo, los bosques, los animales, la creación, cómo vive la gente que se dice que quiere ser primitiva. Y pasan una vida bonita, hermano. Entonces, ¿cómo tú reflexionas en los programas que pasan, verdad? Aquellos que dicen, existe Dios. Y hay una controversia ahí, hermano, cristianos, musulmanes, ¿verdad? Y todos opinan ahí. Entonces, ¿cuál es la definición de la humanidad? Son programas que a veces tú tienes que escuchar para poder saber cómo piensa el mundo, cómo está viviendo el mundo. Entonces, con cualquiera, si usted no tiene tele, si usted dice que yo soy santo, yo guardo mi santidad. De tomo cuando sale a la calle y pasa una greñuda por ahí,
y va mal vestida porque le faltó dinero para comprar ropa. A lo mejor no le alcanzó la tele y trae unas minifaldas. Con el hecho de ver y pensar y codiciarla, dice, ya pecó. Pero hay algunos que son tan radicales. Ni modo que si va chofereando uno, va manejando y se atraviesa una mujer, usted va a taparse los ojos, va a chocar, hermano. ¿Cuánto cree que Dios sabe todas las cosas? Y que Dios conoce tu corazón. Entonces, había otro hombre también llamado Eliseo. Diga conmigo, Eliseo. Y Eliseo también, ¿verdad? Él pasaba siempre ahí por una ciudad, ¿verdad? Dice que él andaba por ahí caminando y encontró una mujer que era muy rica. Diga conmigo, era muy rica. Tenía mucho dinero. Pero esa mujer tenía un sentir por ese varón. Amaba a ese varón. Lo quería, hermano, porque era un hombre de Dios. Tenía a su esposo, pero ella miraba a ese varón. Cuando pasaba por la calle, el varón de Dios, Eliseo, dice que esa mujer, ¿verdad?, lo miraba y lo invitaba a comer. Y alguna vez Eliseo pasaba a comer con ella. Entonces Eliseo estaba contento. Entonces él quería hacer algo por esa mujer porque era generosa, le daba de comer. Entonces en una de esas, esta mujer rica le dijo a su esposo, ¿por qué no preparamos un aposento, otro aposento, así como Elías? Y le preparamos cama, hay una mesa y con luz y todo, le preparamos al profeta, al hombre de Dios, para que él pueda vivir con nosotros. Y le hicieron un cuarto, un aposento. Y dice la palabra que este hombre allí habitó. Y vivió, se hospedó por un tiempo también con ellos. Pero luego se salió Eliseo y se fue donde él vivía. Y al pasar el tiempo dice que esta mujer, ¿verdad?, como Eliseo ya le había dicho, que le dijo, bueno, no tengo que hacer por ti. Entonces, y Esi, el que era el siervo de Eliseo, le dijo, ¿por qué ella no tiene niño? ¿Por qué no le dices que va a tener un niño? Y le dijo Eliseo, sí, le dice, para vuelta de año, tú vas a tener un hijo. Y le dijo la mujer, mire, Señor de Dios, yo no quiero ser vergüenza, no quiero ser burla de muchos. A mi edad, ¿yo cómo voy a tener un hijo? Si toda mi vida no he podido, soy estéril. Pero para vuelta de año, tú vas a tener un hijo. Y así como dijo el profeta, para vuelta de año, aquella mujer tuvo su hijo. Y creció el niño y empezó a andar con sus papás. Y Eliseo se fue a donde él vivía. Dice que un día el niño apareció donde estaban segando, donde estaban cortando, yo creo, la cebada, el trigo, yo no sé, pero estaban segando la parcela, la tierra. Dice que de repente que el niño sintió un dolor de su cabeza. Y el papá le dijo, vete a tu casa a ver qué te prepara por ahí tu mamá, un tececito o algo, no sé qué es lo que tiene. Y dice que el dolor de cabeza de aquel niño era tan grande que la mujer rica se lo puso en las rodillas, lo acostó, lo cargó, y dice que al mediodía el niño murió. Y se acordó de todo. Entonces, hermano, qué importante es que el profeta, que el hombre de Dios, que la palabra de Dios, que Cristo reine en tu hogar. Y esta mujer mandó, ¿verdad?, a su esposo y le dijo, quiero ir a donde está el profeta. Y el hombre le decía, ya no hay remedio, el niño está muerto, déjame ir donde está el profeta. Y fue por él y se lo trajo. Pero antes de eso Eliseo mandó a su siervo, a Giesi, y le dijo, ve y pon el báculo sobre el cuerpo del niño a ver qué pasa, él va a revivir. Pero llegó Giesi, le puso el báculo, se fue adelante y se lo puso y no pasó nada. El niño no despertaba, el niño no respiraba nada. Y Eliseo venía en camino.
Y cuando miró Giesi que no se levantaba, fue a encontrar a Eliseo y le dijo: el niño no responde, no respira, no se mueve. Bien, déjamelo a mí. Se lo llevó al aposento también. Dice que puso sus manos, sus ojos sobre sus ojos, y empezó a soplar sobre su boca. Y se levantó Eliseo orando por ese niño, dándole vuelta ahí al cuerpecito. Y miró que no respondía, y nuevamente se le puso. Hizo lo mismo, la misma operación. Y dice que el niño empezó a sentir calor dentro de su cuerpecito y empezó a agarrar vida. Empezó a agarrar vida, y aquel niño estornudó 7 veces. Y el niño resucitó. Se levantó. Solo porque el profeta había ido a la casa de Samuel. Solo porque la casa estaba bendecida. Solo porque Dios miró que esa mujer tenía misericordia de su siervo. ¿Cuántas veces el Señor te pide que tengas misericordia de los siervos de Dios? Que los cuides, que veles por ellos, que los invites. Pero ahí estaba la mujer, y dice que tomó a su hijo y luego salió a su casa para enseñarlo a la gente que estaba esperando, porque su niño estaba muerto, pero ahora estaba vivo. ¿Cuántos quieren que Jesús esté en su casa? Yo quiero que Jesús habite todo el tiempo en mi casa, que reine el Espíritu Santo, que los ángeles de Dios estén ahí, que no se hable ninguna, ¿verdad?, ninguna mala palabra, que no se diga cualquier cosa, ¿verdad?, de blasfemia en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Pero ahora era Jesús, hermano. Jesús había descendido a la orilla del mar. Jesús iba a Capernaum. Dice que la multitud ya estaba ahí. Capernaum era donde Jesús estaba, es donde él vivía. Era la ciudad principal. Jesús ahí tenía su oficina, hermano, principal, en Capernaum. Ahí habitaba. ¿Cuántos se acuerdan cuando le abrieron el tejado de arriba y metieron uno que estaba enfermo y lo bajaron con una soga? Porque ahí era la oficina de Jesús, ahí donde Jesús estaba. Entonces, en el rumbo que él iba caminando, pero ya la multitud, la gente ya se estaba, ¿verdad?, llenando de gente, estaba aglomerado de gente, no le dejaban casi caminar. Y dice la palabra que había un hombre principal de la sinagoga. Ese hombre era el que cuidaba la sinagoga, el que estaba al servicio de la sinagoga, de la casa de Dios, de la iglesia, vamos a decir. Y llegó a Jesús porque ya había escuchado los milagros de Jesús. Y le dijo: Jesús, te ruego que vayas a mi casa, porque mi hija está agonizando, está muriendo. Y Jesús dijo: vamos. Entonces, este hombre llamado Jairo, hermano, tenía una fe, una fe inquebrantable, hermano. A lo mejor si él hubiera dicho: Señor, no vayas, solamente tu palabra basta, hubiera sanado la niña. Pero él creía, ¿verdad? Él tenía esa fe. Él creía que si Jesús palpaba, si Jesús tocaba el cuerpecito de aquella niña iba ¿a qué? A vivir, la iba a sanar. Y por eso se fueron caminando. Pero el transcurso de ese camino fue un poco retardado, hermano. La niña, ¿verdad?, estaba agonizando, ya estaba muriendo. Dice la palabra, si usted ha leído por ahí, ¿verdad?, que por ahí vino una mujer que tenía un flujo de sangre que hacía más de 12 años, ¿verdad?, que ella tenía esa enfermedad, ese azote. Y pagó a los doctores, gastaba todo su dinero y no había sanidad para ella. Y ahí se entretuvo Jesús. Pero Jesús iba a la casa de Jairo. Y mientras él platicaba, sanaba, pasó
pasó un tiempo, ¿verdad? Que Jesús se detuvo. Dice que la niña de Jairo murió. Entonces esta niña ya estaba muerta. Y algunos de los que estaban en la casa de Jairo vinieron a decirle: ya no molestes al maestro. Tu hija ya ha muerto. ¿Para qué lo molesta? Déjalo mejor que siga a Capernaum, que se vaya a su oficina. Entonces Jesús, escuchando, le dijo a Jairo: ten fe. Ten fe. Tu hija no está muerta. Cree solamente. Cree. Hay gente que necesita creer, hermano. Hay gente que necesita saber que Jesús es la vida, que Jesús es la resurrección, hermano. Y Jairo creyó en su corazón y se fue con Jesús. Se fue a su casa. Entonces, cuando Jesús estaba en su casa, encontró un alboroto grande. Había gente ahí ya haciendo, ¿verdad?, lo que se hace en los... Yo no sé si usaban el novenario o estaban haciendo plegarias ahí, llorando algunos. Pero Jesús halló un alboroto grande. Mire, los 12 años que tenía la mujer de flujo era la edad de esta niña Talita, que tenía 12 años. Los mismos años que tenía enferma la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Eran los mismos años que tenía esta niña. Entonces, dijo Jesús, no quería llevarse a muchos, solamente se llevó ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Jacob, que era hermano ¿de quién? De Juan. Son los mismos que Jesús se llevó en la transfiguración, hermano. Cuando Él se transfiguró, ¿verdad?, a Pedro, a Juan y a Jacob. Son los mismos apóstoles. Son los mismos que Jesús se llevó al monte de Getsemaní a orar y que se durmieron. Y tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, hermano de Juan, se lo llevó. Los mismos. ¿Por qué? Porque había algo grande en esas gentes. Jesús conocía su caminar de ellos. Entonces, cuando llegaron a la casa de Jairo, la niña ya estaba muerta. Y Jesús miró que la gente solamente alborotaba. Y Él mismo echó a todos, ¿a dónde? Para afuera. Sáqueme esta gente. Mira, hermano, hay a veces que tú tienes que sacar de tu casa gente alborotera, gente que corrompe los buenos pensamientos de Dios, las buenas, ¿verdad?, las buenas costumbres. Porque hay gente que no practica el bien. Y es doloroso a veces, es doloroso, hermano, porque puede ser tu primo, puede ser tu hermano, puede ser un amigo del trabajo, puede ser tu papá, tu padrastro, yo no sé, pero tienes que hacer eso. Saca a esa gente alborotera, esa gente que habla blasfemo en contra de Dios. Y Jesús lo echó, porque Jesús quería que esa casa reinara solamente ¿quién? Cristo. Que este hogar estuviera lleno de ¿quién? De Jesús. Y echó fuera a toda la gente que estaba ahí. Y empezó él, ¿verdad?, a mirar que la gente pues, no creía. A lo mejor, miren, ya viene el tiempo de las sembrinas, que mucha gente celebra Navidad y anda para arriba y para abajo, y se van de paseo, se van a sus tierras, y la iglesia a veces se queda sola. Y sus casas están solas. No habita Cristo, no hay oración, no vienen a la iglesia, vienen cuando ellos quieren. Entonces, ¿cómo reina el Señor? Va a llegar el tiempo, hermano, que cuando el Señor lo traiga a prueba y le diga, ¿qué estabas haciendo mientras yo te estaba esperando en la iglesia? Donde yo te estaba esperando en la oración, te estaba esperando en mi casa para que tú vinieras y te postraras delante de mí, para que tú vinieras a escuchar la palabra mía que yo doy. Hay gente que hace alboroto, trae más ese espíritu de costumbre, de tradición, de fiesta, que estar en la casa del Señor. Hay gente que no vino a la iglesia porque anda comprando los regalos. Usted puede regalar cualquier día, cualquier tiempo, hermano. No tiene que ser un día como este, sin perder los días del Señor. Entonces, hay costumbres dentro del hogar
Por eso es que Jesús llegó a la casa de Jairo y tuvo que limpiar, echó fuera todo lo que estorbaba. A veces Jesús quiere entrar a tu casa y quiere echar fuera todo lo que estorba. Jesús puede llegar y dice, aquí hay pornografía, aquí hay idolatría, aquí hay gente maldiciente, aquí hay gente que maldice, que blasfema en contra de mí, en contra de mi hijo, de la iglesia. Te están blasfemando, tienes que limpiar tu casa. Limpia. ¿Usted cree que el siervo de Dios no se da cuenta cuando llega a las casas? ¿Se da cuenta? No. Elías se daba cuenta. Eliseo se dio cuenta. ¿Cuántos se acuerdan de Saqueo, un hombre chiquito? Jesús lo miró arriba de un sicómoro y le dijo, bájate de ahí porque esta noche, esta tarde yo voy a poseer, voy a ir a tu casa. Voy a tu casa. Y cuando llegó Jesús a ese hogar, el hogar fue libre. La vida de este pequeño hombre, hermano, fue libre. Y dijo, todo lo que he robado, todo lo que yo he tenido, Señor, se lo voy a dar. Es más, si he robado a alguien, le voy a dar 4 veces de lo que le he robado. ¿Sabe por qué? Porque llegó la salvación. Cuando Jesús llega a tu casa, cuando Jesús reina en tu casa y tú le impides al enemigo que no se hagan cosas que no deben de hacerse, entonces Jesús va a reinar en tu casa. Saqueo echó todo fuera. No le interesó ya su dinero, su ganancia. ¿Por qué? Porque había llegado la salvación. Porque había llegado la sanidad a su cuerpo, a su corazón. Jesús había llegado. Entonces, Jairo sintió esa misma emoción. Y Jesús tomó a la niña Talita, la tomó de su mano. Levántate. Y le dijo, Talita, cum, que traducido quiere decir, Talita, levántate y come. Levántate. Entonces, ¿cuántas veces Jesús quiere llegar a nuestras casas? Y te quiere decir, levántate. Jesús te está extendiendo la mano para decir, tu casa, tienes que levantarte. Levántate. ¿Dónde es el lugar donde usted ora? ¿Usted tiene un lugar donde usted ora? No me diga, en la cama yo oro. ¿Cuántos oran en la cama? Pero en casa a lo mejor no. Pastor, yo oro solamente cuando voy al baño nomás. Señor, gracias porque me levanté ahorita a esta hora y aquí estoy, ya me voy a dormir otra vez, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Es que, pastor, yo no tengo tiempo para orar. Usted puede orar mientras anda en su trabajo, puede estar orando, ¿qué no? Decirle gracias, Señor, porque me has dado vida, me diste este día, Señor. Gracias por mis hijos, porque se levantaron y fueron a la escuela. Gracias por mi hogar, porque tú habitas ahí. Pudimos desayunar, pudimos venir a nuestro trabajo. Gracias, Señor. Y estás trabajando, pero estás orando ¿en qué? En el Espíritu. Estás cortando tus zacate, si eres yardero, anda cortando, pero ahí andas orando ¿a quién? A Dios. Gracias, Señor. Estás cortando la carne, estás deshuesando por ahí las costillitas, ¿sí? Para sacar las fajitas, estás ahí cortando, haciendo cualquier cosa, pero te estás acordando de Dios, diciéndole gracias. ¿Se puede orar? Sí. ¿Quién le dijo que solamente hincado es la manera de orar? Usted puede orar en todas partes. Trabajando, pero orando. Cuando usted está lavando los trastes, ¿sí? Que ahorita nos antoja porque está helada el agua, pero quiere lavarla con pura agua, ¿qué? Calentita, y al ratito allá anda quemada la mano, cayéndose el pellejito. Pero usted ore al Señor, póngase unos guantes ahí y dígale gracias, Señor. ¿Sí? ¿Cuándo quieren que Jesús reine en su hogar? Yo quiero que Jesús todo el tiempo reine en mi hogar. Que mis hijos estén bendecidos, que mis hijos siempre tengan, ¿verdad?, el privilegio de estar con el Señor. En esta noche, yo quiero decirles, si usted tiene una petición, hermano, ¿verdad?, si hay un espíritu de enfermedad, de muerte, hermano, que el Señor, ¿verdad?, quiere hacer en su casa, háblenos, hermano. Nosotros podemos ir y orar, hermano, en su hogar, podemos orar por quien sea, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere habitar en su hogar. A veces Dios quiere limpiar su hogar. A lo mejor tú dices que mi hogar está bien, pues gloria a Dios. Si tú dices que está bien, pues, tú dices, ¿verdad? Pero si no está bien, hermano,
Hay que orar por esos lugares, hay que echarle fuera el demonio para que habite ¿quién? Jesús. Es bueno que Jesús habite en nuestros hogares siempre, para que no venga un espíritu de ¿qué? De enfermedad, de muerte o de lo que sea, pero cuando menos, ¿verdad? Si hemos de morir, ¿verdad? Jesús está en nuestro hogar. Jesús es el que reina en nuestro hogar. Yo tengo un lugar donde orar en mi casa, allí donde está el aposento, ahí me pongo a orar. Mi esposa tiene a lo mejor otro lugar, ¿verdad? Pero cuando ella quiere tomar mi lugar, yo la quito. No, este es mi lugar. Y la aviento para allá, para la cocina, la aviento para el cuarto, pero en ese lugar donde yo estoy, le digo que este es mi lugar. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto tiene un lugar para orar? A lo mejor nunca ha orado, hermano. Usted empieza el día. Es que yo oro solamente cuando pongo, pastor. Yo oro solamente cuando voy a la iglesia, no. Hay que orar en todo tiempo, porque siempre hay necesidad. Póngase en pie en esta tarde. Gloria al Señor, hemos terminado. Den un aplauso a Cristo, hermano. Gloria al Señor.